La Amazonía no es un parque de juegos. Es un laberinto verde y húmedo, una boca abierta que traga la luz del sol y los gritos de auxilio. 6 jóvenes, buscando una aventura prohibida, ignoraron las advertencias de sus guías. Cruzaron la línea invisible, adentrándose en un sendero estrecho y lodoso conocido como la Quebrada del Silencio, un camino que, según todos los mapas de navegación, simplemente no existía. Ahí, la brújula se rompió y la lógica se desvaneció. 32 días de silencio absoluto se cernieron sobre el mundo exterior. 32 días de angustia para las familias que esperaban en el caos del campamento base El Dorado, donde cada hora de lluvia era una eternidad de desesperación. La búsqueda se volvió una misión imposible, pues la jungla, densa e impenetrable, se negaba a devolverlos. Pero en la oscuridad perpetua, estos niños pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Desde la primera noche, cuando el miedo era tan espeso como la niebla, un murmullo suave, constante, comenzó a tejerse entre el follaje. No era el eco del viento ni el sonido de un animal. Era una voz intangible que fluía del aire mismo, una presencia que les dictaba la supervivencia. Este susurro, preciso y frío, les indicaba dónde encontrar el nido de palmeras para refugiarse, qué rutas evitar cerca de la boca del río perdido, y cómo burlar los peligros ocultos de la noche. 6 mentes jóvenes se aferraron a esta guía invisible, obedeciendo ciegamente. Era su protectora, o quizás, la fuerza que les impedía regresar a la civilización. La selva los había tomado, y ahora, algo dentro de ella los estaba moldeando. La pregunta no es cómo sobrevivieron, sino por qué esta presencia decidió mantenerlos con vida y qué secreto les exigió guardar. El aire en el borde de la Amazonía era un puñetazo húmedo, denso con el olor a tierra mojada y descomposición dulce. Era el 15 de junio de 2018, y el sol, aunque alto, luchaba por penetrar el dosel de la selva. La excursión escolar, organizada con la precisión militar de los guías locales, se había convertido en un tedio insoportable para el grupo de adolescentes, quienes sentían que estaban siendo pastoreados a través de un zoológico verde en lugar de experimentar la verdadera aventura. Gael Rojas Castillo 14, alto y delgado, con el pelo oscuro y rizado pegado a la frente por el sudor, lideraba la retaguardia de su pequeño grupo. Llevaba una mochila que parecía demasiado grande para él y, en la mano, aferraba la brújula rota, que todavía no sabía que estaba a punto de fallarle. Gael era el líder natural, el que siempre tenía un plan B, el que se sentía responsable de todos, una carga que le pesaba más que su propia mochila. Miró hacia atrás, donde el sendero oficial se curvaba hacia la voz cantarina del instructor, y sintió un profundo desdén. Esto no era lo que había imaginado. A su lado caminaba Sofía Flores Ibarra 13, baja y ágil, con unos ojos grandes y atentos que absorbían cada sombra y cada rayo de luz filtrado. Sofía no hablaba mucho, pero su presencia era una fuerza tranquila. Ella no buscaba la aventura la encontraba a ella. Mientras Gael consultaba el mapa doblado, Sofía miraba fijamente a un punto entre los helechos gigantes, una abertura oscura y apenas visible que parecía ser una herida en la pared vegetal. Era la Quebrada del Silencio, un camino que, según los guías, solo existía en las leyendas de los cazadores perdidos. Es una broma, ¿verdad?, masculló Diego Valdés Gutiérrez 15, cuya complexión robusta y la pequeña cicatriz en la ceja le daban un aire de matón protector. Diego era el escéptico, el que siempre ponía a prueba la racionalidad de Gael. Llevamos 2 horas viendo el mismo tipo de bicho palo. Se supone que esto es la Amazonía, no un paseo por el parque de mi abuela. Renata Luna Herrera 14, fuerte y de piel morena, intentó suavizar la tensión. Ella era la empática, la cuidadora del grupo. Tranquilo, Diego. El guía dijo que más adelante hay un mirador increíble. Solo hay que ser pacientes. Pero la paciencia era un lujo que los 14 años no permitían. El mirador está en el mapa, intervino Gael, señalando el documento que se desintegraba en sus manos húmedas. Pero miren esto. Desdobló el mapa inexistente. Hay un punto ciego aquí. Una zona que los cartógrafos evitan. Dicen que es demasiado densa, que no vale la pena el esfuerzo. Pero si entramos, solo un poco, podríamos llegar a ese río que nadie ha visto.
Sofía levantó la vista de la quebrada y miró a Gael. Había algo en su expresión, una mezcla de curiosidad y un miedo primitivo, que hizo que Gael sintiera un escalofrío. ¿Y desobedecer al profesor?, preguntó Mateo Cisneros Cruz 12, el más pequeño y ansioso del grupo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba las botellas vacías de agua en su cinturón. Dijeron que bajo ninguna circunstancia nos desviáramos. Mateo, deja de temblar, le espetó Diego sin malicia. Vamos a ir, echar un vistazo, y regresar en 20 minutos. Una anécdota chida para contar en la escuela. Ximena Rivas Soto 13, con su pelo lacio y castaño, se mantuvo en silencio, observando la entrada de la quebrada. Llevaba puesto el brazalete de Ximena, un simple trozo de tela trenzada que su abuela le había regalado, y lo acariciaba nerviosamente. Ella era la observadora silenciosa, la que sentía las vibraciones del ambiente antes de que nadie las nombrara. Y ahora, sentía que la selva estaba respirando. Gael, sintiendo la presión de ser el líder y la tentación de la aventura, tomó una decisión que sellaría su destino. «Órale. Solo un poco», dijo, y caminó hacia la abertura. «Si el camino se cierra, regresamos. Pero si encontramos ese río, seremos los primeros en mapearlo». La desobediencia de la advertencia fue un acto rápido y silencioso. Uno a uno, se deslizaron en la quebrada del silencio. El cambio fue inmediato y violento. Apenas a 10 metros del sendero oficial, la luz se redujo a un verde turbio, y el sonido de los pájaros se ahogó. El aire se hizo más pesado, casi tangible, como si estuvieran entrando en el pulmón de un gigante dormido. El sendero era estrecho y lodoso, obligándolos a caminar en fila india. Las lianas colgaban como serpientes inmóviles, y el suelo era un tapiz traicionero de raíces resbaladizas y hojas podridas. Gael intentó mantener su fachada de control. Sacó la brújula rota para verificar su dirección. La aguja, que debería haber apuntado con firmeza hacia el norte, giraba salvajemente, como una peonza enloquecida, antes de detenerse en un punto completamente aleatorio y luego caer inerte, atrapada. «Mierda», susurró Gael, golpeando el cristal. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, que iba justo detrás de él, luchando por no resbalar. «La brújula, se murió», admitió Gael, sintiendo el primer pinchazo de pánico frío. No era solo un instrumento, era el símbolo de su racionalidad. Sin ella, estaban a merced de la intuición, algo en lo que Gael, el chico de la lógica, no confiaba en absoluto. Continuaron avanzando, impulsados por la inercia y la vergüenza de admitir que ya se habían equivocado. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 40 minutos, el sendero se cerró abruptamente. La vegetación se volvió impenetrable, un muro de espinas y troncos entrelazados. «Gael, ya no hay camino», dijo Renata, su voz teñida de preocupación. Gael se giró. La entrada por donde habían venido ahora parecía idéntica a cualquier otra pared verde. La quebrada del silencio había cumplido su nombre, se había cerrado sobre ellos. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de Mateo. «Estamos perdidos», murmuró Mateo, y su voz sonó demasiado fuerte en ese espacio confinado. El pánico comenzó a subir por su garganta. Diego intentó mantener la calma, pero sus ojos buscaban desesperadamente una referencia familiar. «No, no estamos perdidos. Solo tenemos que retroceder. Recordamos el camino». «No lo recordamos», replicó Sofía, con una certeza helada. Ella había estado observando el camino, pero la selva era un patrón infinito de verde. «Hace 10 minutos, pasamos por un árbol caído con forma de cocodrilo. Ya no está». Gael sintió el peso de la culpa aplastándolo. Había forzado esto. Había ignorado la advertencia. «Tranquilos. Vamos a mantener la calma». «Nos reagrupamos y gritamos», ordenó Gael, tratando de sonar como el líder que creía ser. Gritaron. Gritaron el nombre del profesor, gritaron auxilio. Pero la selva, esa masa implacable de vida, se tragó sus gritos. No hubo eco, solo un silencio denso y burlón que regresaba.
La tarde se convirtió en noche con una rapidez brutal, la luz se extinguió como una vela soplada por el viento. La primera noche en la selva, la noche del 15 de junio de 2018, fue un bautismo de terror. El miedo tiene un olor, y esa noche, olía a sudor frío y tierra mojada. Estaban atrapados en una pequeña depresión entre raíces, intentando protegerse de la lluvia ligera que había comenzado a caer. Las botellas vacías se sentían pesadas, no por el agua, sino por la desesperación que contenían. Mateo no podía dejar de llorar. Su ansiedad se había transformado en un ataque de pánico constante. Diego, aunque robusto, se sentía inútil. Había intentado hacer una fogata, pero la humedad era total. «Cállate, Mateo, por favor», susurró Diego, su propia voz temblando ligeramente. «No podemos morir aquí», sollozó Mateo, abrazando sus rodillas. Gael, sintiéndose responsable de la miseria de todos, se sentó en la oscuridad, frotando su brújula rota. La lógica le gritaba que estaban a kilómetros de cualquier ayuda, que la búsqueda no comenzaría seriamente hasta la mañana siguiente, y que la selva borraría sus huellas en cuestión de horas. Renata intentó consolar a Mateo, tarareando una canción suave, pero el sonido de la jungla era abrumador, el zumbido de insectos invisibles, el crujido de ramas lejanas, los sonidos guturales de depredadores que no podían ver. Ximena se había acurrucado, su brazalete de Ximena apretado en su puño. Ella no lloraba, pero estaba más pálida que nunca. Sus ojos, fijos en la negrura, parecían ver algo que los demás no veían. El hambre ya era un mordisco constante, pero el terror era la peor de las privaciones. «Tenemos que dormir», dijo Gael con voz ronca. «Si no descansamos, no podremos caminar mañana». Nadie durmió. Cada sombra era un monstruo, cada crujido un depredador. La noche se arrastraba, interminable. La manifestación del susurro fue cerca de las 3 de la mañana, cuando la desesperación había alcanzado su punto máximo, que Sofía se incorporó de golpe. No era un ruido fuerte, sino una ausencia de ruido. La cacofonía de la selva pareció retroceder, como si una mano gigante hubiera silenciado el ambiente. Entonces lo escuchó. No venía de un punto específico, fluía del aire, de las hojas húmedas, de la propia tierra. Era una voz suave y constante, como el roce de seda, o el sonido de arena cayendo eternamente. SSSSHHH. Sofía contuvo la respiración. Miró a su alrededor. Los demás seguían en su miseria, sin notarlo. SSSS. Levántate. No es seguro aquí. La voz no era masculina ni femenina, sino algo ancestral, sin edad. Era el susurro. Sofía, intuitiva y la más abierta a lo intangible, no sintió miedo. Sintió una extraña obediencia. Se puso de pie lentamente. «Sofía, ¿qué haces?», preguntó Renata, asustada. «Escucha», dijo Sofía, su voz apenas un hilo. Gael, agotado y al borde de las lágrimas por la frustración, se puso de pie. «¿Escuchar qué?». «A los monos, el agua sube. El refugio está cerca. Ve al sur, donde las palmeras gigantes». El mensaje era preciso, claro, y estaba siendo dictado directamente a su mente, aunque ella lo escuchaba con los oídos. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Sofía, señalando una dirección que contradecía todo lo que Gael había intentado calcular con su brújula rota. «Al sur. Hay palmeras gigantes». «¿Estás loca, Sofía? ¿A dónde vas?». Diego se levantó, irritado. «No podemos caminar en la oscuridad». «La voz lo dijo», insistió Sofía, sus ojos grandes brillando en la penumbra. «¿Qué voz?», preguntó Ximena, que ahora también estaba de pie, su brazalete de Ximena apretado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ximena también lo había sentido, pero no lo había escuchado con la misma claridad que Sofía. Gael, el racional, se negó a aceptar la locura. «No hay voz, Sofía. Es el estrés. Estás alucinando. Obedece. O la selva te tomará». El susurro se hizo ligeramente más frío, más imperativo. En ese momento, la lluvia,
que había sido ligera, se desató con la furia de un monzón amazónico. El suelo, ya saturado, comenzó a ceder. Un pequeño arroyo de lodo se formó rápidamente a pocos metros de donde estaban acampados, y el nivel del agua comenzó a subir en la depresión. El miedo a la inundación superó la incredulidad. ¡Mierda! Se está inundando, gritó Diego. Al sur. Ahora, gritó Sofía, y comenzó a caminar, sin dudar. Gael, enfrentado a la evidencia física de que su ubicación ya no era segura, y sin tener una mejor alternativa, se vio obligado a seguirla. La lógica había fallado, ahora, la supervivencia dictaba la obediencia. Vamos. Todos, ordenó Gael, empujando a Mateo. Se movieron como sombras a través de la oscuridad, siguiendo a la chica de 13 años que escuchaba fantasmas. El susurro, ahora audible para Sofía como un hilo constante de sonido, la guiaba a través de las raíces y el barro. Después de una caminata aterradora de 15 minutos, donde el agotamiento y el pánico amenazaban con derribarlos, llegaron a un claro. Era un sitio elevado, seco, protegido por las enormes y antiguas hojas de palmeras gigantes que creaban un techo casi impermeable. Era el nido de palmeras, el primer refugio seguro dictado por el susurro. El grupo se desplomó en el suelo seco, jadeando. La lluvia seguía cayendo con furia fuera del refugio, pero ellos estaban a salvo, por ahora. Gael miró a Sofía. «Tuviste suerte». Sofía negó con la cabeza. «No fue suerte, Gael. Fue la voz». Diego, aunque aliviado de estar seco, seguía escéptico. «Solo fue una coincidencia». El ruido del agua te hizo pensar. Pero Ximena, sentada en silencio, levantó la mirada. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, y asintió levemente. No es una coincidencia. Lo siento. Está aquí. Quiere que nos quedemos. El 17 de junio de 2018, la primera manifestación audible del susurro, se había completado. Habían cruzado el umbral de la supervivencia lógica a la obediencia mística. Días 2 al 10, la guía invisible. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo brutal de hambre, desesperación y obediencia ciega. La selva no ofrecía nada fácilmente. La comida era escasa, el agua potable un desafío constante, y la deshidratación comenzó a hacer estragos. Gael intentaba, en vano, retomar el control. Usaba sus conocimientos de supervivencia, intentaba calcular rutas, pero cada vez que ignoraba la dirección de Sofía, que ahora actuaba como la médium del grupo, se encontraban en peligro inminente, un barranco oculto, un nido de insectos venenosos, o un pantano que se tragaba la luz. El susurro no era amable, pero era eficiente. Nunca les ofreció consuelo, solo instrucciones. El fruto rojo es veneno. Ve al árbol caído, bajo la raíz hay larvas. No tomes el agua del estanque quieto. Sigue el murmullo. La voz se había convertido en su única fuente de información fiable. Mateo, cuya ansiedad se había mitigado ligeramente por la presencia de una guía, ahora dependía totalmente de ella. Si Sofía no la escuchaba, Mateo entraba en pánico. Diego, el escéptico inicial, se rindió a la evidencia. Aunque seguía refunfuñando, era el primero en ejecutar las órdenes del susurro, utilizando su fuerza para despejar caminos o construir refugios temporales. Se había convertido en el protector físico del grupo, mientras Sofía era la protectora espiritual. Renata se enfocó en mantener la humanidad del grupo, compartiendo las pocas raciones y consolando a Ximena. Ximena, sin embargo, se estaba volviendo la más afectada por la presencia. Ella no escuchaba el susurro como Sofía, como una voz clara, sino como una vibración constante en el aire, una presión. A menudo se quedaba mirando fijamente, como si estuviera en comunicación silenciosa con el entorno. Su brazalete de Ximena se había vuelto casi una extensión de su mano, la acariciaba constantemente, buscando consuelo o, quizás, estableciendo un contacto. El cruce del hambre días 11 al 16. El periodo más oscuro llegó alrededor de la segunda semana. El cruce del hambre. Durante 5 días, no encontraron nada comestible. La desesperación se instaló, y la moral se desplomó.
Los niños se volvieron sombras de sí mismos, su piel pegada a los huesos, sus movimientos lentos y erráticos. Gael, consumido por la culpa, intentó cazar, intentó pescar en un pequeño arroyo. Fracasó miserablemente. La selva era un supermercado lleno, pero sus estantes estaban fuera de su alcance. En la noche del día 14, la deshidratación y el hambre habían provocado alucinaciones leves. Gael vio a su madre. Mateo lloraba por su casa. El susurro se hizo más fuerte, más exigente. Tu miedo los debilita. Obedece sin cuestionar. Esa noche, el susurro les dio una instrucción que parecía una sentencia de muerte, SSSS. Deben evitar la boca del río perdido. Es la única ruta visible. Vayan hacia la oscuridad. La boca del río perdido era el primer punto de referencia geográfico que habían encontrado en días, un afluente turbio y peligroso, pero que prometía una ruta hacia algún lugar. La lógica de Gael gritaba que debían seguir el río. No, Sofía. El río es nuestra única oportunidad de salir de esta zona de mierda, argumentó Gael, su voz apenas un graznido. No podemos, dijo Sofía, pálida. La voz dice que es el punto de no retorno, que nos ahogaremos o nos encontraremos con algo peor. Diego, hambriento y harto, se puso de pie, cojeando. Ya estoy harto de tu voz. Yo voy por el río. Si nos quedamos aquí, morimos de hambre. Fue el momento clímax de la obediencia. El grupo se dividió. Diego comenzó a caminar hacia el sonido del agua. Si cruzas, te perderás para siempre. El susurro no era una amenaza, sino una afirmación fría. Diego avanzó unos 20 metros, y de repente, tropezó. No con una raíz, sino con algo que parecía un cable tenso y delgado. Al caer, el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Había activado un nido de avispas gigantes, del tamaño de pulgares. El horror fue instantáneo. Diego gritó, cubriéndose la cara, mientras las avispas lo atacaban. Gael, a pesar de su debilidad, corrió hacia él y lo arrastró de vuelta al refugio, cubriendo su cabeza con una hoja de palmera. Cuando las avispas se dispersaron, Diego estaba hinchado, su rostro deforme por las picaduras. Estaba vivo, pero la lección había sido brutal. La selva castigaba la desobediencia de forma inmediata y severa. La voz tenía razón, susurró Diego, su escepticismo roto. Desde ese momento, la obediencia fue ciega. El susurro no era solo un protector, era un carcelero que exigía sumisión absoluta. Días 17 al 31, el silencio y la rutina los siguientes 15 días se fundieron en una rutina de supervivencia guiada. El susurro les dictaba movimientos cortos y precisos. Nunca les permitía permanecer en un lugar por mucho tiempo, manteniéndolos en movimiento constante, como si estuviera tejiendo un patrón invisible de confinamiento en el corazón de la jungla. Aprendieron a moverse en el silencio. El miedo se transformó en una aceptación estoica. Gael, aunque seguía sintiendo la culpa, ahora dirigía al grupo basándose en las instrucciones de Sofía. Se había resignado a que la lógica humana no funcionaba en este lugar. Ximena se volvió más introspectiva. El susurro le había enseñado a leer las señales de la selva, el cambio en el canto de un pájaro, la dirección del viento. Ella no solo escuchaba la voz, sentía la intención de la selva. Renata y Mateo se apoyaban mutuamente. Mateo aún tenía ataques de pánico, pero Renata siempre estaba allí para calmarlo, recordándole que la voz siempre los había salvado. El 17 de julio de 2018, día 32, el grupo se encontraba cerca de un pequeño arroyo, siguiendo la última instrucción del susurro, que les había ordenado detenerse y esperar. Estaban sucios, cubiertos de picaduras, pero vivos. El hambre era un dolor sordo, pero la desesperación había sido reemplazada por una extraña calma. Habían pasado tanto tiempo con la voz, que la presencia intangible se había vuelto tan real como el aire que respiraban. El sonido vino de lejos, un sonido que no pertenecía a la selva, el ladrido distante de un perro de búsqueda y el sonido amortiguado de voces humanas. El equipo de rescate, un grupo voluntario que había insistido en buscar en la parte más impenetrable y olvidada de la jungla, se acercaba.
Habían pasado 32 días. Los 6 niños se quedaron inmóviles. La luz del sol, que apenas se filtraba, les pareció cegadora. La civilización era un concepto lejano, casi ofensivo. El susurro se intensificó, llenando la cabeza de Sofía, y esta vez, el mensaje fue diferente. No era una guía, era una orden final. Te he protegido. Te he alimentado. Ahora, debes guardar mi secreto. No reveles mi nombre. No reveles mis palabras. El silencio es la única moneda de tu libertad. Los rescatistas, liderados por un hombre barbudo y exhausto, irrumpieron en el claro. Al ver a los 6 niños, delgados y sucios, pero vivos, el hombre se detuvo en seco, con lágrimas en los ojos. «Están aquí». «Los encontramos», gritó el rescatista. Gael, Sofía, Diego, Ximena, Mateo y Renata, todos ellos, se detuvieron en seco. El equipo de rescate notó el gesto inquietante, una pausa sincronizada, una fracción de segundo de quietud absoluta, como si los 6 hubieran escuchado una instrucción final. Antes de romper el hechizo de la selva. Compartieron una mirada. El pacto de silencio sellado. En esa mirada, se prometieron que el mensaje final de la selva, la voz que les había dictado su supervivencia, jamás sería revelado. Gael, el líder racional, fue el primero en hablar, su voz ronca y extraña. «¿Estamos bien?». Diego, el protector, se mantuvo en silencio, solo asintiendo. Sofía, la medium, miró hacia el denso follaje, donde el susurro se desvanecía, regresando a ser parte del aire y las hojas. Fueron sacados de la selva, de vuelta al campamento base El Dorado, donde la angustia familiar se transformó en un frenesí de alivio y caos. El secreto y el diagnóstico semanas después, ya en la civilización, los niños fueron sometidos a la entrevista psicológica. Los médicos, los investigadores y los periodistas estaban obsesionados con la historia de su supervivencia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué los guió? Los 6 niños contaron la misma versión, con variaciones mínimas: el hambre, la sed, la suerte. Pero cuando se les preguntó sobre la voz, todos coincidieron. Era un susurro, explicó Sofía con calma. Nos decía dónde ir. Era como si la selva nos hablara, añadió Ximena, acariciando su brazalete. Gael, aunque racional, no podía mentir sobre la eficacia de la guía. Nos salvó la vida. Nos dijo dónde estaban los peligros. Los psicólogos, enfrentados a 6 relatos idénticos de una presencia invisible, llegaron a una conclusión clínica: psicosis colectiva inducida por el estrés extremo. Una respuesta de supervivencia del cerebro para crear un punto de referencia en el caos. Es normal, explicó un doctor en la televisión. La mente busca patrones cuando no hay ninguno. Crearon una figura protectora para manejar el terror. Pero los niños sabían la verdad. El susurro fue real. Lo seguían escuchando en sueños, una repetición constante del mensaje final. Gael, sentado en su cama, con la luz de la ciudad entrando por la ventana, cerró los ojos. El eco de la voz suave resonaba: SSSS. El costo de su supervivencia era un secreto eterno. La selva los había devuelto, pero solo después de asegurarse de que su verdad permanecería enterrada en la quebrada del silencio, un lugar que no figuraba en ningún mapa, pero que existía profundamente en sus pesadillas. La historia de su supervivencia era la prueba de que en lo profundo de la Amazonía hay fuerzas que guían, protegen y exigen un silencio que nadie más debe saber. Y ese silencio, más que el hambre o el miedo, era ahora su única y terrible verdad. La civilización los había recuperado, pero la selva se había quedado con sus voces. El fin. La selva no perdona. Apenas 3 días después de que Gael, en un arranque de orgullo juvenil y desobediencia, guiara al grupo por la quebrada del silencio, la jungla se había tragado toda esperanza y rastro de civilización. La brújula rota de Gael, inútil desde que el lodo la engulló y la escupió sin dirección, era ahora solo un peso muerto en su mochila, un símbolo oxidado de su fracaso como líder. El miedo inicial se había transformado en una fatiga pegajosa, húmeda y constante. Era el día 5. Mateo, el más pequeño, lloraba en silencio, aferrado a Renata,
quien intentaba mantener una fachada de calma mientras sus propios labios se agrietaban por la deshidratación. Fue Sofía la primera en escucharlo con claridad. No era un zumbido de insectos, ni el crujir de las ramas. Era una cadencia, una respiración profunda que parecía venir de las raíces mismas de los árboles. ¿Escuchan eso?, preguntó Sofía, deteniéndose junto a un tronco cubierto de musgo. Diego, siempre el escéptico, resopló. Solo escucho mi estómago. ¿Y mosquitos? No, es diferente, insistió Ximena, su mirada fija en el denso follaje. Se tocó el brazalete de Ximena, como si el tejido de tela le diera una conexión. Gael, desesperado por recuperar el control perdido, intentó imponer la lógica. Es el viento, o quizá un animal. No hay nada más. Pero la voz, el susurro, se hizo más fuerte. Era suave, como arena cayendo sobre seda, y resonaba directamente en sus cabezas, sin pasar por los oídos. SSSS. Al norte. No beban del agua estancada. Sofía comenzó a caminar sin dudar, como si una cuerda invisible la jalara. Gael intentó detenerla, pero ella se soltó con una fuerza inusual. Sofía, espera. Gritó Gael. Está ahí, dijo ella, señalando un grupo de palmeras que se alzaban sobre la maleza, un claro seco donde la tierra no era cieno, sino arena compacta. El nido de palmeras. El lugar era un milagro. Estaba elevado, protegido de la inundación nocturna, y lo más importante, cerca de un pequeño arroyo de agua clara y burbujeante, que no figuraba en el mapa inexistente que Gael aún llevaba doblado y empapado en su bolsillo. Esa noche, acurrucados bajo las hojas gigantes, el grupo tuvo su primera cena guiada, bayas comestibles que el susurro les había señalado con una insistencia casi hipnótica. La voz no les daba explicaciones, solo órdenes. Y esas órdenes, por ilógicas que parecieran, funcionaban. El susurro se convirtió en su única autoridad. El cruce del hambre, los días se fundieron en una agonía verde. Llegó el cruce del hambre, un periodo de 5 días donde la selva, implacable, les negó todo sustento. Las botellas vacías se sentían pesadas de desesperación. El hambre no solo atacó sus cuerpos, destrozó la jerarquía social. Gael, el líder racional, estaba consumido por la culpa y la debilidad. Diego, el protector físico, se volvió irritable y agresivo, desconfiando de la voz. Es una trampa. Masculló Diego un día, mientras Sofía insistía en que debían seguir un sendero que se adentraba en un pantano apestoso. Ningún animal inteligente iría por ahí, obediencia. El camino seguro está oculto. La voz no era solo guía, era una fuerza de voluntad superior que se imponía sobre la lógica humana. Sofía, con una fe ciega que aterraba a los demás, se arrodilló y comenzó a gatear por el barro. Tenemos que ir, dijo Sofía, con los ojos vidriosos. Si no vamos, moriremos de sed aquí. Renata, la empática, intentó razonar con Diego. Nos ha salvado antes. ¿Qué más tenemos? ¿El mapa de Gael? Gael sintió el golpe. Su liderazgo se había evaporado. Ahora era solo otro niño hambriento, dependiendo de una voz que no entendía. El pantano era una prueba. A mitad del camino, Mateo sufrió un ataque de pánico tan severo que casi se ahoga en el fango. Diego tuvo que cargarlo, refunfuñando, sintiendo la humedad fría subir por su pecho. Pero al final del pantano, no había agua, sino un pequeño montículo de tierra seca, y sobre él, un árbol de frutos que, aunque amargos, eran nutritivos. El susurro no solo los había guiado, los había forzado a cruzar una barrera física y mental. Esa noche, mientras masticaban los frutos, el grupo entendió la dinámica, la voz exigía una obediencia total y a menudo dolorosa, pero a cambio, les garantizaba la supervivencia. La boca del río perdido el clímax del miedo alrededor del día 20, la selva se hizo más densa, más oscura. Habían llegado a una zona que parecía virgen, donde los árboles eran catedrales y la luz del sol apenas penetraba. La sensación de ser observados era palpable. El susurro se intensificó. Ya no era solo una guía, era una presencia constante,
un murmullo que los envolvía incluso cuando dormían. Ximena, la observadora silenciosa, era la que más interactuaba con ella. A menudo se la veía sentada, con la cabeza ladeada, asintiendo a la nada. Un día, llegaron al borde de la boca del río perdido. Era un afluente turbio, ancho y rápido, que rugía con la fuerza de la estación de lluvias. Cruzarlo era suicida. Tenemos que rodearlo, dijo Gael, señalando una orilla empinada. No crucen. No rodeen. El susurro sonó diferente esta vez. Más imperativo, casi con un matiz de advertencia severa. Sofía se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. Dice que no nos acerquemos. Dice que el río está vivo. Diego, que había recuperado algo de fuerza, se acercó al borde. Tonterías. Podemos cruzar más adelante, donde se estrecha. En ese momento, la voz estalló en sus mentes, no como un susurro, sino como un grito mudo, un trueno interno. Peligro. Alto. Los 6 niños cayeron al suelo, cubriéndose los oídos, aunque el sonido no venía de fuera. Era una resonancia psíquica, una punzada de terror puro que les paralizó el aliento. Cuando el eco se disipó, un silencio sepulcral cayó sobre la boca del río perdido. Y entonces, lo vieron. A lo largo de la orilla opuesta, emergió de la maleza una anaconda gigantesca, tan gruesa como el tronco de un árbol joven. Se movía lentamente, con una calma depredadora, y se dirigió directamente al punto donde Diego había planeado cruzar. Si hubieran estado allí, el encuentro habría sido fatal. Diego se quedó pálido, temblando. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por un terror abyecto. Nos salvó, murmuró Renata, abrazando a Mateo, quien estaba convulsionando de miedo. Gael miró el río, luego miró a Sofía y Ximena. Entendió que la voz no era imaginación ni psicosis. Era una entidad real, con un poder incomprensible sobre la vida y la muerte en ese ecosistema. Sigan el camino de la sombra. No miren atrás. A partir de ese momento, la obediencia fue absoluta. Ya no había discusiones, ni votaciones. El susurro era su Dios, su carcelero y su protector. La transformación silenciosa las siguientes semanas días 21 a 31 fueron un estudio de la adaptación humana al horror. Los niños dejaron de ser niños de excursión y se convirtieron en criaturas de la selva. Sus movimientos eran silenciosos, sus ojos estaban constantemente alerta y sus cuerpos, aunque demacrados, se habían templado con la resistencia. Gael, aunque seguía sintiendo la culpa, se había resignado a su nuevo rol, el ejecutor de las órdenes del susurro. Si la voz decía comer esto, él lo hacía. Si decía dormir aquí, no cuestionaba la elección, incluso si el lugar parecía expuesto. Ximena se había convertido en la médium secundaria. No solo escuchaba la voz, sino que parecía sentir las intenciones de la selva. Su brazalete de Ximena, ahora deshilachado y sucio, era su único consuelo. Ella y Sofía a menudo se comunicaban con miradas, entendiendo las directrices antes de que el susurro las formalizara. Mateo, aunque todavía miedoso, había encontrado una extraña paz en la obediencia ciega. El pánico desaparecía cuando la voz hablaba, como si la presencia intangible fuera un sedante poderoso. Pero la voz comenzó a cambiar. Al principio, era puramente funcional, agua, comida, refugio. Ahora, se volvía posesiva. Ustedes son míos. La civilización es ruido. El susurro les enseñó a moverse en patrones circulares, a evitar cualquier señal de senderos humanos, a desconfiar del sonido de los motores. Estaban siendo entrenados, no solo para sobrevivir, sino para permanecer en la selva. Un día, escucharon a lo lejos el sonido de un helicóptero. Un sonido metálico y esperanzador que les hizo correr sin pensar. «Es el rescate», gritó Diego, con una nueva chispa de vida. «Quietos. No se muevan». El susurro fue tan fuerte que los detuvo en seco. Estaban a unos pocos metros de un claro donde el helicóptero de búsqueda pasaba. «Tenemos que ir», insistió Renata, las lágrimas brotando. «Si me abandonan, los castigaré».
El precio es el silencio. El miedo a la voz superó el instinto de supervivencia. Se quedaron inmóviles, escondidos bajo el denso follaje, mientras el helicóptero pasaba, su ruido desvaneciéndose en la distancia. El susurro había ganado. Había demostrado que su control era más fuerte que su deseo de volver a casa. La revelación del propósito en los días finales, la voz les dictó una ruta hacia un punto específico, una zona de transición donde la selva se abría ligeramente. No era un escape, sino una entrega controlada. Gael, observando las ruinas de su brújula, se dio cuenta de la terrible verdad: el susurro no los había encontrado por casualidad, los había estado guiando desde el principio, atrayéndolos a esa parte de la selva que nadie buscaba. La quebrada del silencio era la entrada a su dominio. La noche del día 31, el aire estaba cargado de humedad y expectación. Los niños estaban acostados en un lecho de hojas secas, sus cuerpos agotados, sus mentes en sintonía con el murmullo constante. El susurro habló con una claridad que nunca antes había usado. Ya no era un siseo, sino una voz definida, aunque aún suave, que resonaba en el centro de sus cráneos. Mañana vendrán. Los dejaré ir. Gael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Pero hay un costo. Dirán lo que deben. Dirán que fue la suerte. Dirán que fue el hambre. La voz se detuvo, y luego vino la instrucción final, el mensaje que sellaría su pacto de por vida, el secreto que los psicólogos llamarían psicosis y que ellos sabrían que era la verdad. Si revelan mi existencia, si rompen el silencio, nunca encontrarán la paz. Me llevaré sus voces. Y los traeré de vuelta a mí. La amenaza era más aterradora que cualquier jaguar o río turbulento. Era una promesa de que la selva, a través del susurro, los reclamaría si hablaban. Sofía y Ximena se miraron en la oscuridad, sus ojos reflejando el mismo entendimiento. El pacto estaba sellado antes de que el sol saliera. La supervivencia tenía un precio, el silencio eterno sobre la verdad de su guía. A la mañana siguiente, el día 32, cuando el equipo de rescate voluntario, guiado por un perro rastreador que se negaba a ir más allá de ese límite invisible, finalmente los localizó, los 6 niños estaban listos. Vieron al rescatista, un hombre barbudo con uniforme camuflado, detenerse en seco. Vieron las lágrimas de alivio. Y justo antes de que el hombre gritara, «Están aquí». Los encontramos, el susurro les dio su última orden, un eco final que resonó en sincronía perfecta en las 6 mentes jóvenes. Ahora. Silencio. Esa fue la pausa sincronizada que el equipo de rescate notó, la fracción de segundo de quietud absoluta, el momento en que la selva los liberó, pero solo después de asegurarse de que su secreto permanecería enterrado en lo profundo de la quebrada del silencio. Gael fue el primero en romper el hechizo, su voz ronca y extraña, pronunciando la mentira que los salvaría y los condenaría a la vez. «Estamos bien». La selva los había devuelto, pero la voz se había quedado con su verdad. El costo de 32 días de vida era una vida entera de silencio. Semanas después, en la civilización, la vida era un torbellino de ruido y luces brillantes. Los niños se recuperaban físicamente, pero mentalmente, estaban a miles de kilómetros de distancia, todavía escuchando el siseo. Gael, sentado en la mesa de su cocina, intentaba comer, pero el sabor de la comida procesada era insípido comparado con los frutos amargos que el susurro les había provisto. Su madre hablaba sin parar de la suerte, de los milagros. «Fuiste muy valiente, hijo. Usaste tu ingenio», decía su madre, acariciándole el pelo rizado. Gael solo asentía, incapaz de confesar que su ingenio había fallado el primer día, y que su supervivencia dependía de una entidad que ahora le susurraba advertencias sobre el ruido del refrigerador y el tráfico de la calle. La entrevista psicológica había concluido con el diagnóstico de psicosis colectiva. Los psicólogos estaban satisfechos. El público estaba tranquilo. Pero en las sesiones de terapia grupal, cuando los 6 se reunían, el aire se cargaba de una tensión silenciosa. Un día, la terapeuta, una mujer amable llamada doctora Elena, les preguntó directamente, ¿siguen escuchando la voz? Mateo se encogió, aferrándose al borde de la silla.
Renata le tomó la mano. Gael, el líder, miró a los demás. El pacto. No, dijo Gael con firmeza, la mentira saliendo fácil ahora. Fue el estrés. Ya no está. Pero Sofía no pudo evitarlo. Miró por la ventana, hacia el cielo azul, tan diferente del dosel verde de la selva. A veces, comenzó Sofía, y Ximena le dio un codazo suave. A veces, soñamos, terminó Ximena, salvando la situación. Soñamos con el hambre. La doctora Elena asintió, tomando notas. Es normal. El trauma se manifiesta en pesadillas. Pero no eran pesadillas. Eran repeticiones. Repeticiones del mensaje final, SSSS. Diego, que había sido el más escéptico, era ahora el más atormentado. La imagen de la anaconda en la boca del río perdido lo perseguía. Él sabía que la voz no era una invención, era una fuerza que había elegido dejarlos ir, pero con la cuerda corta. Una tarde, Diego se encontró con Gael en el parque, lejos de sus padres. ¿Crees que vendrá por nosotros?, preguntó Diego, su voz apenas un murmullo. Gael pateó una piedra. No lo sé. Pero si decimos algo, lo hará. Lo sé. ¿Y si lo que nos dijo no era una advertencia, Gael? Diego se acercó, sus ojos llenos de miedo y una nueva comprensión. ¿Y si era una promesa? ¿Una promesa de que pertenecemos a ese lugar? Gael sintió un escalofrío. La selva no solo les había dado la vida, les había dado una nueva verdad, una que la civilización nunca podría entender. El brazalete de Ximena, que ella seguía usando, incluso después de que su madre intentara lavarlo, era la única prueba física de su conexión. La tela, desgarrada y manchada de lodo amazónico, era un recordatorio constante. Una noche, Ximena se despertó sudando. Había soñado que el susurro no era una sola voz, sino miles de voces, todas siseando al unísono, voces de niños que no habían tenido tanta suerte, o quizá, voces de niños que habían elegido quedarse. Se levantó y fue a la ventana. El ruido de la ciudad era ensordecedor, pero debajo de todo ese estruendo, si se concentraba, podía escuchar la respiración profunda y constante de la selva, llamándola. El susurro no se había ido. Simplemente había cambiado de frecuencia, esperando pacientemente. La historia de su supervivencia era la prueba de que en lo profundo de la Amazonía hay fuerzas que guían, protegen y exigen un silencio eterno. Y ese silencio, más que el hambre o el miedo, era ahora su única y terrible verdad. La civilización los había recuperado, pero la selva se había quedado con sus voces, y con un secreto que, sabían, los acompañaría hasta el fin de sus días. Una verdad enterrada que latía bajo la superficie de su supuesta normalidad, un eco constante de lo que les dijo la selva que nadie más debe saber. El pacto estaba sellado, y la selva, paciente, esperaba que alguno de ellos cometiera el error de romperlo. El peso del secreto se hizo más denso que el lodo de la quebrada del silencio. No era solo la amenaza de la voz invisible, sino la carga moral de la mentira constante ante sus familias, ante la doctora Elena, ante el mundo que los había canonizado como héroes de la supervivencia. Gael, el líder, sintió como la racionalidad se le escurría entre los dedos. Había regresado a la escuela, a su vida anterior, pero cada timbre sonaba como el grito de un mono aullador, y cada pasillo iluminado le recordaba la sofocante oscuridad del dosel amazónico. Mateo, el más joven, fue el primero en empezar a romperse visiblemente. Sus ataques de pánico se habían transformado en episodios de mutismo selectivo. Un día, durante una clase de historia, el profesor mencionó la palabra Amazonía y Mateo se desplomó, sin emitir un sonido, solo un temblor incontrolable. Su madre lo sacó de la escuela, devastada, y los médicos no encontraban la causa física. Solo Renata, que lo sostenía mientras esperaban en la enfermería, supo la verdad. El susurro estaba volviendo a subir el volumen en su mente, recordándole que la seguridad de la ciudad era una ilusión frágil. Renata, la cuidadora, había adoptado el papel de guardiana del pacto. Ella observaba a Ximena, que ahora se negaba a usar zapatos en casa, prefiriendo sentir la tierra bajo sus pies, y a Diego, cuyo escepticismo se había transformado en una fe aterradora. Diego pasaba horas en el patio,
bajo la lluvia, sin buscar refugio, como si esperara que el cielo se abriera y la selva lo reclamara de nuevo. Renata entendió que el silencio no era solo una protección, era una forma de pertenencia. Si hablaban, serían expulsados de esa verdad terrible que ahora definía sus almas. Sofía, la intuitiva, se había vuelto una experta en simular normalidad. Aprendió a sonreír en las fotos familiares y a responder a las preguntas de los reporteros con frases ensayadas sobre la fe y la fuerza interior. Pero por las noches, se sentaba junto a la ventana, esperando la brisa. No buscaba el aire fresco, buscaba la frecuencia. Ella sabía que el susurro seguía ahí, latente, como una cuerda tensa. 6 meses después del rescate, la presión pública no disminuía. El caso Los 6 de la Selva se había convertido en un fenómeno mediático global, un testimonio de la resistencia humana. Un importante canal de televisión planeó un documental especial, prometiendo un reencuentro emotivo de los niños con los rescatistas en el campamento base El Dorado, ahora reconstruido como un monumento a la esperanza. Sus padres, deseosos de cerrar el ciclo de trauma, aceptaron. Los niños no tuvieron opción. El 15 de diciembre de 2018, 6 meses exactos después de su desaparición, los 6 sobrevivientes aterrizaron cerca de los límites de la Amazonía. El aire, denso y cargado de humedad, golpeó sus rostros. No era el aire limpio de la ciudad, era el aliento profundo de la selva. El color verde era más vibrante, más vivo aquí. Gael sintió náuseas. Estaban de vuelta en el umbral. El equipo de producción los recibió con cámaras y micrófonos. El plan era filmar su caminata final hacia el campamento base, un recorrido simbólico de 1 kilómetro por un sendero seguro. Mientras caminaban, Sofía se detuvo. Su mirada se fijó en un punto entre los árboles, donde la vegetación era inusualmente espesa. Era una mancha oscura, casi imperceptible. Por ahí no es, murmuró Sofía, su voz apenas audible. El director del documental, un hombre enérgico llamado Ricardo, se rió. Tranquila, Sofía. Estamos en el sendero oficial. Todo está bien. Pero Sofía no se movía. Ximena se acercó a ella, tocando su brazalete de tela. La tela parecía vibrar, aunque era imposible. Espera, dijo Ximena, con los ojos cerrados. El equipo de filmación se impacientó. Los padres, que caminaban detrás, se miraron preocupados. ¿Otro ataque de estrés? De pronto, Diego sintió un frío helado en la nuca. No era el viento, era una sensación de profunda desaprobación. Miró a Gael, que ya estaba pálido. SSSS. No era un sonido que viniera del aire, sino de la base de su cráneo, vibrando a través de sus huesos. Era la misma frecuencia, baja y constante, que habían escuchado durante 32 días. Aquí no es seguro. El límite está aquí. El susurro no les estaba dando una instrucción de supervivencia, les estaba recordando la geografía de su prisión. El sendero seguro que pisaban, el camino diseñado para la televisión, estaba demasiado cerca de la boca del río perdido. Gael, recuperando su instinto de líder, se volvió hacia el director, Ricardo. Tenemos que ir por otro lado, dijo Gael, su voz firme, aunque sus manos temblaban. ¿Qué dices, campeón? Ricardo forzó una sonrisa, señalando las cámaras. Estamos en vivo. Tienes que seguir el guión. No es el guión, intervino Renata, su rostro endurecido por la determinación. Hay un peligro. Ricardo se burló. Chicos, no hay nada aquí. Son solo árboles. En ese instante, Mateo, que había estado catatónico, gritó. No un grito de pánico, sino un chillido agudo de puro terror. Señaló hacia el sendero. Ahí. Viene. Los adultos miraron. No vieron nada. Solo la densa vegetación. Pero los 6 niños sí lo vieron, o al menos, sintieron la manifestación del peligro. Una sombra se movió en el barro a la orilla del sendero, una forma enorme y oscura que se deslizó rápidamente hacia la maleza. Era un jaguar, o algo peor, algo que el susurro les había enseñado a temer más que al hambre. El pánico se desató entre el equipo de producción.
Ricardo, alarmado por el grito genuino de Mateo, ordenó detener la filmación. Los padres corrieron a abrazar a sus hijos, atribuyendo el miedo a un trauma reactivado. Pero Gael, Sofía, Diego, Ximena, Mateo y Renata sabían que no era trauma. Era una advertencia. El susurro había utilizado el peligro real de la selva para demostrarles que, incluso en la civilización, sus reglas seguían vigentes. Una vez que el grupo se retiró del sendero y se reagrupó en el campamento base, el director de producción, temblando, canceló el segmento de la caminata. Más tarde, esa noche, mientras los adultos celebraban la valentía de los niños, los 6 se reunieron en secreto detrás de una tienda de suministros. La luz de la luna apenas penetraba el dosel. Nos estaba probando, susurró Diego, su voz ronca. Quería ver si habíamos olvidado. No hemos olvidado, dijo Ximena, acariciando su brazalete. Sentía la humedad de la selva penetrar la tela, como si la jungla le estuviera dando un beso frío. Gael asintió, su rostro sombrío. El pacto no era solo para sobrevivir. Era para siempre. Sofía miró a los ojos de cada uno, sellando de nuevo el acuerdo con la fuerza de su voluntad. Si hablamos, no solo nos castigará a nosotros. Castigará a los que amamos. Eso fue lo que dijo. Y ese era el clímax de su terror, el mensaje final que se negaban a revelar. No era una amenaza de muerte personal, sino una promesa de que la selva, a través del susurro, extendería su influencia y su castigo a sus familias, a su mundo, si el secreto era revelado. La selva no solo los había liberado, los había convertido en sus guardianes. El regreso a la ciudad fue definitivo. La doctora Elena y los psicólogos finalmente cerraron el caso, concluyendo que la alucinación auditiva compartida era un mecanismo de defensa colectivo ante el estrés extremo, una narrativa de supervivencia que les había permitido delegar la toma de decisiones a una entidad imaginaria. El mundo aceptó esta explicación lógica y tranquilizadora. Pero para los 6, la lógica había muerto en la quebrada del silencio. 5 años después. El tiempo pasó como un río caudaloso, arrastrando los recuerdos superficiales del evento, pero dejando intacta la cicatriz profunda. Los 6 de la selva se habían dispersado geográficamente, cada uno buscando una forma de coexistir con su verdad. Gael Rojas Castillo, ahora de 19 años, estudiaba ingeniería en una universidad lejana. Había elegido una carrera que exigía precisión y lógica inquebrantable, una armadura contra el caos que había experimentado. Se había vuelto metódico, casi frío. Nunca regresó a la naturaleza, el olor a tierra mojada lo hacía sudar frío. Sin embargo, cada vez que tenía que tomar una decisión importante, en el silencio de su dormitorio, esperaba, inconscientemente, un siseo. Nunca llegaba, pero la ausencia misma era una presencia. Sofía Flores Ibarra se había convertido en una activista ambiental, paradójicamente. Usaba su fama para proteger la Amazonía, pero no desde la ciencia o la política, sino desde una reverencia casi religiosa. Ella sabía que la selva no era solo un ecosistema, era un ser vivo, consciente y exigente. Sofía era la única que visitaba regularmente zonas boscosas, buscando el límite, probando la cuerda. En sus sueños, el susurro le dictaba coordenadas de tala ilegal, y ella las enviaba anónimamente a las autoridades. La voz seguía siendo su guía, pero ahora la usaba para proteger a su carcelera. Diego Valdés Gutiérrez se unió al ejército. Buscaba disciplina y una estructura que ahogara el miedo. Su complexión robusta y su cicatriz en la ceja le daban el aire de un hombre duro, pero por dentro, Diego estaba roto. La única vez que se atrevió a hablar sobre el susurro con un compañero, éste lo miró con lástima. Diego aprendió a callar, a canalizar su energía en la obediencia ciega. Había reemplazado la obediencia al susurro por la obediencia al mando militar. Él era el protector físico del grupo, incluso en la distancia, listo para defender el pacto si era necesario. Ximena Rivas Soto vivía en un estado de melancolía permanente. Nunca se quitó el brazalete de tela. Su madre había intentado reemplazarlo, lavarlo, incluso quemarlo una vez, pero Ximena siempre lo recuperaba, como si el objeto tuviera vida propia.
Estudiaba arte, y sus lienzos estaban llenos de verdes profundos y formas orgánicas que nadie más entendía. En sus pinturas, el aire siempre estaba representado por líneas sutiles y vibrantes, el Ciseo visualizado. Ella era la más cercana a la selva, la que más la extrañaba. Una noche, durante una exposición, un crítico de arte le preguntó qué significaban esas líneas en el aire. Ximena solo sonrió, un gesto triste y antiguo. Silencio, le había dicho el susurro. Mateo Cisneros Cruz, a sus 17 años, todavía luchaba con la ansiedad. Había encontrado consuelo en la música, específicamente en el sonido blanco y las frecuencias bajas. Siempre llevaba audífonos, no para escuchar música, sino para modular el ruido del mundo. Había descubierto que si sintonizaba ciertas frecuencias, podía amortiguar la resonancia del susurro, que aún intentaba colarse en sus momentos de debilidad. Mateo era el recordatorio constante de la fragilidad del pacto. Y Renata Luna Herrera, la empática, se convirtió en psicóloga infantil. Su misión no era curar el trauma, sino entender cómo los niños manejan las verdades imposibles. Nunca hablaba de su propia experiencia, pero su empatía con los niños traumatizados era sobrenatural. Ella sabía cuando un niño estaba mintiendo para protegerse y cuando estaba mintiendo para proteger a otros. Renata era el ancla emocional, la que recordaba que, a pesar de todo, se debían la vida mutuamente. El día en que se cumplieron 10 años del extravío, los 6 se reunieron. No fue un aniversario oficial, ni una reunión familiar. Fue un encuentro silencioso y no anunciado en una cabaña alquilada en la costa, lo más lejos posible de la selva y lo más cerca posible del mar, el único sonido natural que podía competir con el recuerdo del Ciseo. Estaban sentados en la arena, viendo el atardecer. 10 años. Habían sobrevivido a la selva, a la fama, a la terapia y a la adolescencia. ¿Siguen soñando?, preguntó Diego, rompiendo un silencio de horas. Nadie tuvo que preguntar a qué se refería. Gael asintió lentamente. Siempre. El mensaje, murmuró Mateo, su voz temblorosa. El final. El mensaje final. La instrucción que había sellado su destino. Renata miró el mar. Las olas rompían con un ritmo constante, pero para ella, el sonido era plano, sin vida, comparado con la orquestación húmeda y profunda de la Amazonía. Lo que nos dijo, comenzó Renata, y se detuvo, incapaz de pronunciar las palabras. Sofía terminó la frase por ella, sin mirar a nadie, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol se hundía. Nos dijo que no éramos los primeros. Y que, si hablábamos, la selva nos reclamaría a todos los que tocamos. Nos mostró el precio del conocimiento. Ximena se levantó, sintiendo la arena fría bajo sus pies descalzos. Se acercó a la orilla, dejando que el agua tocara sus tobillos. El brazalete de tela, gastado y casi desintegrado, brillaba tenuemente bajo la luz moribunda. De pronto, un silencio antinatural cayó sobre la playa. El sonido de las olas se atenuó, el viento se detuvo. Era la misma pausa sincronizada que habían experimentado al ser rescatados, la misma quietud que precedía a la voz. Los 6 se miraron, el terror antiguo regresando, crudo e instantáneo. No era la imaginación. Estaba aquí, incluso en la costa. La voz no era una amenaza, ni una guía. Era una confirmación. Flotaba en el aire salino, suave como el roce de una hoja de palma. El silencio es eterno. La selva siempre gana. Gael cerró los ojos, sintiendo la verdad final. El susurro no era un protector o un carcelero. Era la selva misma, una entidad primordial que había decidido que la verdad de su existencia era demasiado peligrosa para la civilización. Los niños eran solo los mensajeros, obligados a llevar el peso de ese secreto hasta la tumba. El momento pasó tan rápido como había llegado. El sonido del mar regresó, el viento sopló. La normalidad se restableció, pero el pacto se había reforzado, grabado en sus almas con una intensidad renovada. Se dieron la vuelta, listos para volver a la cabaña, a sus vidas separadas. No hubo abrazos efusivos, solo una mirada compartida,
una comprensión profunda de que, aunque vivieran en el mundo civilizado, sus verdaderas identidades estaban atadas a la oscuridad húmeda y verde de la Amazonía. El secreto no era una carga, era su esencia. La historia de su supervivencia se había convertido en un mito urbano, un caso resuelto de psicosis colectiva. Pero ellos sabían que la selva no solo les había dado la vida, les había dado una verdad que la humanidad no estaba lista para escuchar. Y por eso, el silencio se mantuvo. Un silencio eterno, la única ofrenda aceptable para la fuerza que los había guiado. El brazalete de Ximena se deshilachó un poco más en la brisa marina, un testigo mudo y descolorido de la verdad enterrada que latía bajo la superficie de su supuesta normalidad. El susurro, paciente, esperaba que alguno de ellos cometiera el error de romperlo, sabiendo que, tarde o temprano, la selva siempre reclama lo que le pertenece. Fin. Si sobreviviste a estos 32 días de infierno, suscríbete y dale like.